Buenos días, estudiantes. Espero se encuentren muy bien, estudiantes de quinto de Ciencias Sociales, del grado de la materia de Ciencias Sociales. Esta clase, si bien es para explicarles un tema y para hablarles un poco acerca de la democracia y la constitución política de Colombia. Espero que se pueda escuchar muy bien y que se vea excelentemente la presentación. Bueno, vamos a hablar un poco sobre la constitución política de Colombia, listo. Cómo surge y qué es lo que tenemos en estos momentos como constitución política de Colombia. Bueno, vamos a realizar entonces la agenda de clase. Lo hago como video para que puedan estar parándolo y tengan la posibilidad de escribir, y etcétera. Listo, entonces está la clase de la semana número 2. Entonces la agenda de clase viene siendo así. Semana número 2, tema democracia y constitución política de Colombia, y los indicadores son el número 2 y el número 3. Entonces, vuelvo y repito, semana número 2, tema democracia y constitución política de Colombia, y el indicador es el número 2 y el número 3. Correcto. Tenemos una imagen de lo que muchos podríamos considerar que podría ser la democracia. A veces tenemos ideas muy erróneas de qué podría ser la democracia, pero a veces sí tenemos como muchos coordinamos en que la democracia posee la participación de todos. ¿Correcto? Entonces, ¿qué es la democracia? Voy a correr esta imagen por acá. Bueno, la democracia es una forma de gobierno donde los ciudadanos tienen derechos y obligaciones que le posibilitan tener una participación política en el territorio. Vamos a escribir esto en el cuaderno, por favor, bien juiciosos como ustedes son, y yo sé que ustedes son muy juiciosos. Entonces, la democracia es una forma de gobierno donde los ciudadanos tienen derechos civiles y obligaciones que le posibilitan tener participación política en un territorio. La democracia ayuda a los miembros de un país a ser escuchados, valorados y tenidos en cuenta para la toma de decisiones. La democracia prevalece la opinión de las mayorías, como así, para un país que opte por la democracia como su forma de gobierno, o sea, la democracia es una forma de gobernar, como Colombia, su forma de gobernar es la democracia. Entonces, para un país que opte como su forma de gobierno la democracia, tiene la posibilidad de que nosotros los ciudadanos, de que ustedes estudiantes, padres de familia, acudientes, profesores, etcétera, tengamos la posibilidad de ser escuchados, de ser valorados y tenidos en cuenta para la toma de decisiones. Eso es lo que es la democracia, pero no solo es eso. Pero ¿cómo así que ser escuchados? O sea, ser escuchados, ¿dónde? Pueden ir copiando esto mientras yo voy explicando, listo. ¿Cómo así que ser escuchados? Exacto. Si tú tienes una opinión, una queja, tú puedes presentar esa queja, esas opiniones a los organismos de Colombia, sea la alcaldía, sea la gobernación, sea la presidencia, sea la empresa donde tú trabajas, sea en el colegio donde tú estudias, etcétera. ¿Y cómo así que tenidos en cuenta? Tenidos en cuenta es a la hora de nosotros ejercer el derecho a ser escuchados y ejercer el derecho a elegir. Y cuando hablamos de ejercer el derecho a elegir, estamos hablando de el voto. El voto hace parte de esa participación política de lo que es y significa es la democracia. Cuando nosotros votamos, estamos ejerciendo el derecho a ser escuchados, a ser valorados y tenidos en cuenta. Por eso es que nosotros cada 4 años o cada 3, con los alcaldes o 4 con la presidencia, la mayoría de edad, o sea, los de 18 años en adelante, podemos ir a ejercer el derecho al voto para dar nuestra opinión de qué es lo que queremos, que queremos que nosotros, quien nos gobierne, ¿cierto? Entonces, eso hace parte, pero no es lo único de la democracia. Por eso dice acá, y continúo, dejando a un lado aquellos grupos de personas que por ser minorías no son escuchados. Esto es algo de negativo de la democracia y es importante que todos lo sepamos y más desde ustedes que están comenzando. ¿Por qué? Nos habla muy bonito de la que democracia es la opinión de la mayoría y que todos tenemos derecho a participar. Es verdad. Todos, absolutamente todos tenemos derecho a participar en los organismos de control. Pero ¿por qué digo que las minorías no son escuchadas? Porque para la democracia el poder y la verdad son válidas cuando son por la mayoría. Un ejemplo, si en el salón de ustedes de quinto, que son como 38, si no me equivoco, me perdonan si me equivoco, eh, 30 personas dicen, queremos que no haya descanso.
pero las 8 personas que dicen, no, nosotros sí queremos descanso. ¿Qué va a pasar ahí? El descanso no se va a poder dar en el colegio porque las treinta personas dijeron que no querían descanso. Entonces, ¿qué va a pasar con los derechos de las 8 otras personas, de las 8 personas que faltan? Pues esos derechos, digamos que se niegan y se vulneran porque se está eligiendo el derecho a la mayoría. Y el derecho a la mayoría tiene debilidades, en cierta medida es negativo porque deja a cierto grupo de personas sin gustar y sin ser beneficiados de lo que sería la democracia. Entonces es por esto que hago el ejemplo de lo que puede ser una debilidad, ¿cierto? Podemos tomarlo como algo negativo de la democracia, pero una verdadera democracia no es solo aceptar la mayoría, sino es aceptar a todos los ciudadanos. Eso es muy difícil de hacer. ¿Qué podríamos hacer en ese ejemplo? Muy sencillo. Las 8 personas que quieren salir al descanso, que salgan al descanso y los otros que no quieren salir al descanso, que se queden dentro del salón. Eso es en un caso hipotético, porque cuando suena el timbre en el colegio, todos deben de salir al descanso porque es una norma que se debe cumplir y dentro de la democracia también está aceptar las normas, ¿correcto? Esto no significa que se vulneren los derechos, no, es aceptar las normas. Esto es un ejemplo de cómo puede ser que podamos darle voto y participación a todo el conjunto de personas. Entonces, por favor, vamos a anotar esto en el cuaderno. Lo pausan si de pronto no les da tiempo, etcétera. Voy a continuar. Entonces, aquí pongo una imagen, participación ciudadana, o sea, todos ustedes tienen derecho a participar. Cuando hay una dificultad en el salón y ustedes hablan con el profesor Jason, entonces todo el mundo levanta la mano, profe, es que pasó esto y esto, y el otro, profe, es que pasó esto, y la niña o el niño dice, no, profe, es que eso no es verdad. Todos tenemos derecho a participar. Participación ciudadana, todos tienen derecho. Por eso cuando muchos los incriminan, es importante que cada uno dé su opinión, perdón, para que todos puedan tener derecho a participar. Correcto. Entonces es una imagen para ilustrar un poco de lo que es la democracia, correcto. No es todo, pero es algo pues, de lo que estoy mostrando. Este tema de la democracia lo vamos a seguir trabajando, no se preocupen estudiantes, porque tenemos que abundar un poco más, ¿correcto? ¿Qué es la constitución política? Muchos de ustedes deben tener la constitución política en sus hogares, y yo sé que sí. Un librito pequeño amarillito que está para allá todo feo, todo quebrado, o un librito más grandecito, pero todos deben de tenerla. No todos, pero sí algunos deben de tenerla por sus papás, sus primos, sus hermanos, sus mamás, sus papás, sus abuelos, deben de tenerla. ¿Qué es la constitución política? Es el conjunto de normas que establece cómo debemos comportarnos dentro del territorio colombiano. O sea, es un libro que creó el gobierno, la nación, los participantes de Colombia en cierta época donde pusieron, estas son las normas que debemos de cumplir y estos son los derechos que ustedes como ciudadanos y nosotros como ciudadanos y todos ustedes tenemos derecho a obtener. Entonces vuelvo y leo, esto lo vamos a copiar. Es el conjunto de normas que establece cómo debemos comportarnos dentro del territorio colombiano. Es la Constitución Política de Colombia. En la Constitución Política de Colombia están consagrados nuestros deberes o sea lo que debemos y no debemos hacer en nuestro territorio, o sea, Colombia. Y también nuestros derechos como ciudadanos de Colombia a que tenemos derecho. Y esto es muy importante conocerlo para saber cuándo se nos está violando un derecho. Si ustedes pueden ver y tienen la posibilidad de ojear la constitución política, lo voy a poner más adelante en una tarea, pueden abrirla y pueden ver todos los derechos. ¿A qué derechos tenemos nosotros? ¿Cuáles son los derechos que nosotros tenemos? Entonces ustedes pueden ver ahí, derecho a la salud, derecho a la educación, derecho a la paz, derecho a transitar por las vías de Colombia, derecho a que te cuiden tu vida y te la valoren, y qué deberes debemos de cumplir cada uno de los ciudadanos, como respetar las normas del colegio, respetar las normas de la institución, respetar al otro compañero, no transgredir la vida del otro compañero, no robar, o sea, no ultrajar, o sea, hay un montón de normas que también debemos de cumplir. ¿Y esto dónde está? En la Constitución Política de Colombia, estudiantes. Si tienen alguna duda, me escriben por Helpex, que yo se las puedo resolver, ¿cierto? Esta es la clase de la semana número 2. Copiando esto, continuamos. Derechos de la Constitución Política de Colombia. ¿A qué tenemos derecho nosotros? Hay un sinnúmero de derechos, pero es importante hablar, espero yo corro esto por acá,
¿A qué derecho tenemos nosotros? Yo miro por acá la agenda, me perdonan, estos estudiantes, me disculpan. Bueno, ¿a qué tenemos derecho nosotros? Entonces, esto lo vamos a copiar, por favor. Todo lo que está acá lo copiamos. Dentro de los derechos de la Constitución de 1991 nacen los derechos de primera, segunda y tercera generación. Quiero explicar, en Colombia han habido un montón de constituciones a través del tiempo, demasiadas, o sea, aquí nos hablan de que solamente hay una, no, hay un montón de constituciones, más adelante las veremos todas. Son clases de temas específicos y cada clase voy a ir desglosando cada concepto. Constituciones que conozcamos nosotros, o la mayoría, Constitución de 1886, que aunque ahí todavía se participaba todavía la esclavitud, nace la Constitución de 1991, un grupo de personas se reúnen y dicen, un grupo de inteligentes, de académicos, de presidentes, de gobernantes, de ciudadanos, y dice, tenemos que hacer una nueva Constitución para que no se violen muchos derechos, para que no nos transgredan nuestra integridad. Entonces, en 1991 se crea la nueva Constitución Política en Colombia. Nacen los derechos de primera, segunda y tercera generación, que hacen referencia a los derechos civiles. Esto quiere decir a los derechos humanos, a la dignidad, los derechos sociales, económicos y colectivos. Estos derechos los podemos encontrar en la Constitución de 1991, en los artículos 11 al 37. Algunos ejemplos de estos serían, acá estamos hablando solamente de los derechos, no de los deberes. Artículo 22 es un ejemplo. Puse 3 artículos, pero están desde el 11 hasta el 77. ¿Qué artículos hay? Un ejemplo, artículo 22, el derecho a la paz, donde el Estado debe garantizarnos la paz continua a todos los ciudadanos. ¿Escucharon bien? Debe garantizarnos la paz a todos los ciudadanos. ¿Que se respeta este derecho? Les pregunto a ustedes, ¿se respeta el derecho a la paz en Colombia? O sea, el gobierno, la nación colombiana nos garantiza tenernos a todos en paz. Les pregunto a ustedes. Yo considero de que tristemente no se cumple el derecho a la paz, mis queridos estudiantes, debido a que hay mucha guerra y hay mucha violencia y el Estado no es capaz de controlarla, tristemente. Artículo 19, la libertad de culto. ¿Saben qué es un culto? Ustedes deben saber qué es un culto. Cultos son dogmas, religiones y sectas que hay en el Estado colombiano. ¿Qué dice este derecho del artículo número 19? Toda persona tiene derecho a creer en la religión, dogma o secta de su preferencia. O sea que en Colombia se respeta el derecho a creer en cualquier religión. Muchos son católicos, muchos creen en religión cristiana evangélica, en una religión protestante, en una religión ortodoxa, hay varias religiones y más adelante se las puedo, digamos, ayudar a desglosar. Testigos de Jehová, jesuitas, o sea, cada persona tiene derecho a creer la religión de su preferencia o de su comunidad o de su familia. También hay que respetar esto. Si tu familia tiene una religión, tú tienes derecho a creer en la religión de tu familia, o sea, católicos como la mayoría de nosotros, o cristianos evangélicos como muchos otros que también son respetables, etc. Artículo 17. Mire muy bien, apenas en 1991, escúchenme queridos estudiantes, se prohíbe la esclavitud de manera formal. Aunque ya se había prohibido, no se había tenido en cuenta. Ningún ser humano debe ser esclavizado. Y ya hemos visto eso. ¿Se acuerdan con el video de los chapetones? Abajo los chapetones, todo eso. ¿Recuerdan cuando eran esclavizados? Entonces nace este artículo. Ningún ser humano debe ser esclavizado. Muy bien, estudiantes, o sea, vamos a copiar esto y esto es parte de algunos derechos. No estamos viendo los deberes, solo los derechos. ¿Qué es que vimos hoy? Vimos qué es la democracia, a qué tenemos, qué es qué es lo que nos habla a nosotros por democracia, qué es participación ciudadana, tengo derecho a participar, qué es la Constitución Política de Colombia y cuáles son los derechos de la Constitución Política de Colombia. Con base a esto, vamos a realizar una actividad. Listo. Entonces, esto que está acá, ustedes lo van a copiar exactamente. En el módulo de sociales, en la parte del segundo periodo, lo tengo la página acá, está después de la actividad introductoria, está todo esto que les estoy poniendo acá. Solamente que ahí está mucho más amplio. Yo acá se los estoy desglosando para que copien estos breves resúmenes, ¿ok? Entonces, por si quieren tener un conocimiento más amplio,
Ahí está también en el módulo, lo pueden leer. Vamos a hacer este resuelve, que está en la actividad número 1 del módulo de Ciencias Sociales de quinto del segundo periodo. Construye una historieta con 4 viñetas. Ya ustedes son muy inteligentes con eso. 4 viñeticas, 1, 2, 3, 4, en la que se aplique la democracia. Un ejemplo, en una viñeta, un grupo de personas, como, ¿se acuerdan el ejemplo que yo les puse ahora del descanso? Eso es un ejemplo. Un ejemplo, un grupo de personas que quieren tener la paz y se reúnen y pueden poner, nosotros queremos tener paz en nuestro territorio colombiano. Otra viñeta, el Estado colombiano diciendo, queridos ciudadanos, ustedes pueden tener paz, pero es difícil. Otra viñeta, existen actores armados que no pueden generarnos paz. Y otra viñeta, necesitamos todos colaborar para la paz. O sea, eso es un ejemplo de democracia, como el ejemplo del descanso. Otro ejemplo puede ser reclamar la salud, no se garantiza la salud para todos los ciudadanos. Otro ejemplo puede ser, en mi hogar, no se está respetando la democracia en mi hogar. ¿Por qué? Hay conflictos. Ustedes, cualquier ejemplo, eso no hay ningún problema, cualquier ejemplo relacionado con la democracia, en 4 viñeticas, dibujitos, textico, como a ustedes les parezca más cómodo. Muchos me van a preguntar, profe, así, sí, de una vez les digo, estudiantes, como a ustedes les parezca más cómodo, que la verdad es un punto muy, muy chévere hacerlo. Número 2, ¿por qué es necesario construir una constitución política de Colombia? Ya vimos que la constitución, un conjunto de normas para regular unos ciudadanos de un territorio que tiene derechos y deberes. Entonces, ¿por qué es importante y ustedes creen que es importante construir una constitución política? ¿Qué pasaría si un país no tiene una constitución? Ese es el segundo punto. Número 3, ¿cómo está dividida la constitución política de Colombia? ¿Cómo está dividida la constitución política de Colombia? Sabemos que tiene unos derechos, unos deberes y qué más. Ese sí lo dijo pues como para investigar, compañeritos, porque ese no está pues ahí en lo que les dije ahí en, en esta presentación, en esta clase, no está. Entonces es como para dejarlo como por tareita, para que lo investiguen en internet, para los que tengan internet, o para los que tengan la constitución. Es una invitación de los que tengan la constitución, vamos a ir a ojearla, vamos a ir a revisarla y hacemos este punto. Listo. ¿Para cuándo es esta actividad? Esta actividad es para, hoy es viernes, correcto, y después de están viendo esta clase, me la pueden entregar hasta el próximo miércoles, correcto, porque el jueves tendríamos clase. Entonces me la entregan hasta el próximo miércoles. ¿Por dónde? Por Helpex. ¿Por dónde? Por Helpex, por la zona de tareas. Yo a ustedes les voy a crear la zona de tareas y ahí me van a poner la tarea. Por mensajes, no. ¿Por qué por mensajes no? Porque no es el sitio para poner la tarea, es una norma, no es el sitio para poner la tarea. Que a muchos no los deja, yo entiendo que a muchos no los deja, vamos a hacer el esfuerzo, por favor, de ponerlo en la zona de tareas. Les pido el favor. Por eso yo voy a ampliar el horario hasta las 24 horas, hasta las 12 horas, o sea, perdón, hasta la medianoche del miércoles, para que ustedes me puedan depositar la tarea, por favor, ahí. Listo. Entonces creo que no habría ningún problema. Hoy es viernes, tendrían pues como todo el fin de semana, lunes, martes y hasta el propio miércoles para realizar esta pequeña actividad como una actividad introductoria a todos los temas que vamos a ver. Espero y aspiro, estudiantes, que esta clase les haya gustado bastante. Mejoraré mi metodología para ustedes, para que cada clase sea de a gusto y puedan ustedes aprovecharla. Se les quiere bastante, se les extraña y espero que se estén cuidando en esta cuarentena. Pueden poner el video en cualquiera de las partes para que puedan repasar y realizar esta actividad. Hasta luego. Se fue hasta acá. Chao.